Son las 10:02 de la mañana y les doy muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este lanzamiento del informe de Fair Work Chile 2024. Mi nombre es Angélica Bulnes y a partir de ahora estoy a cargo de presentar a las y los protagonistas de hoy, empezando con dos de los autores de este informe. Por una parte, el sociólogo y académico de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI, Arturo Arriagada. Arturo, saluda, aprovecha de saludar al público. Hola, buenos días. Y Francisca Gutiérrez, que también es socióloga, directora del Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Austral. Arturo está desde el comienzo empujando este proyecto acá en Chile. Francisca se integró, este es el primer informe que le toca participar y coordinar. Así que bienvenida, Francisca. Los dos son parte del equipo de Fair Work, que es una red internacional que evalúa las condiciones laborales de quienes trabajan en las plataformas digitales. Esta organización tiene su sede en el Oxford Internet Institute y en el Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín, y está levantando información sobre este tema en 39 países. Así que es una red bien global de información que permite hacer contrastes, permite ver cómo evolucionan en distintos países todo esto. Este es el tercer informe que realiza Fair Work Chile, y como en los anteriores, lo que hicieron fue evaluar las condiciones laborales de la economía de las plataformas chilenas en relación a 5 principios que guían la investigación en todo el mundo para determinar qué tan justo está siendo esta clase de trabajo. La gran diferencia en esta versión, tiene una novedad, es que es la primera evaluación que hace Fair Work Chile desde que el 1 de septiembre de 2022 empezó a regir la ley 21.431 que regula el trabajo de las plataformas en Chile. Esta ley, una de las cosas que hace es que establece estándares mínimos para las horas de trabajo, la remuneración, el acceso a la seguridad social de las personas que participan en este mercado, por lo que el informe 2024 es especialmente interesante porque nos va a dar como las primeras pistas y datos sobre los efectos que está teniendo este cambio que introdujo la ley en 9 plataformas analizadas. El análisis se centró en 4 plataformas de transporte: Cabify, Uber, Didi, InDrive, y 5 de entrega: Corner Shop, que ahora es Uber Eats, Justo, Pedidos Ya y Rappi. Entonces, aplicó estos 5 criterios para evaluar a todas estas plataformas, justo además después de que comienza a regir esta ley. Francisca y Arturo lo que van a hacer es que nos van a presentar los resultados. El estudio también va a quedar disponible para todos ustedes, pero ellos van a hacer un resumen sobre los resultados del estudio, y después, para comentar y darle contexto a todo esto, al informe, tenemos a 2 reconocidos panelistas: el subsecretario de Trabajo, Giorgio Bocardo, y Natalia Lidihover, gerenta general de la OTIC Sofofa, que asesora a más cerca de 2.500 empresas en materia de capacitación y desarrollo de los trabajadores, y también es directora ejecutiva de Futuro del Trabajo Sofofa. Los aprovechamos de saludar al tiro a los dos. Subsecretario, muy buenos días. Hola Angélica, muy buenos días y aprovecho también de saludar al panel, a Arturo, a Francisca y a Natalia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Y Natalia, ahí está Natalia Lidihover, muy buenos días, muchas gracias por participar con nosotros aquí. Muy buenos días. No, encantada de estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por compartir con ustedes este informe. Y aparte somos todos sociólogos, acabo de darme cuenta. Sí, yo soy la única no socióloga. Me Sí. gusta mucho la compañía de sociólogos, así que estoy feliz de estar aquí con la invitación. Ya, entonces, como les decía, Francisca y Arturo primero van a presentar los principales resultados del estudio, después vamos a tener una conversación con el subsecretario y con Natalia para comentar, para ver cómo lo ven ellos desde su perspectiva, y entonces vamos a tener tiempo para que vayan pensando desde el comienzo para preguntas del público, que las preguntas del público que pueden ir dejando en el chat a medida que vaya ocurriendo la propia presentación de Francisca y Arturo, después cuando estemos conversando con nuestros 2 panelistas. Así que al tiro pueden empezar a pensar en eso. Les aviso que este evento está siendo grabado, y después de hacer toda esta introducción, le doy la palabra a Arturo y Francisca. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por sumarse al lanzamiento de este estudio. Voy a compartir acá una presentación, espero que funcione.
Me gustaría saber si es que pueden ver mi pantalla. Me imagino que sí. Bueno, este es un trabajo, como bien contaba Angélica, que se está desarrollando en más de 30 países, liderados por el Oxford Internet Institute y la WZB en Berlín, organizaciones que están convocando a distintos países a sumarse al proyecto Fair Work. En Chile lo trabajamos desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, con también el apoyo del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, en el cual participamos ya desde hace algunos años distintos miembros del equipo de Fair Work Chile. En este informe lo que hacemos es, nuestro tercer informe, ya, evaluar las condiciones laborales en la economía de las plataformas en nuestro país en base a lo que el estudio de Fair Work y el marco de Fair Work propone, ¿no? Analizar desde la perspectiva del trabajo justo cómo se está organizando y funcionando esta economía en distintos países. Los 5 principios, como dijo Angélica, que guían el trabajo de Fair Work tienen que ver con el pago justo, las condiciones justas, contratos y gestión justa y representación justa. El equipo de Fair Work Chile está integrado por académicos y académicas de distintas universidades. Francisca está en la Universidad Austral, Pablo Egaña, economista que participó también que es parte del equipo, está en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Ibáñez, sociólogo también, y Jorge Leighton, que está en la Universidad de Bristol. Aprovecho de agradecerles a todos el trabajo para poder sacar este informe adelante. ¿Cuáles son los antecedentes en los últimos 3 años desde que comenzamos este trabajo? Hemos podido evidenciar y encontrar también mayor cantidad de información para poder caracterizar esta economía. El año pasado, en el trimestre entre abril y junio de 2023, el Instituto Nacional de Estadística, en una serie de estadísticas experimentales que viene trabajando desde hace un tiempo, detalló que eran casi 54.000 las personas que estaban trabajando en de plataformas, ya sea de transporte o de reparto. Este informe emitido el año pasado también da cuenta de que la nueva ley o la ley que regula el trabajo de plataformas no ha reducido mayormente la tasa de informalidad en este sector. Y 6.000 de los casi 60.000 personas que trabajan en este rubro declaran como una fuente secundaria de ingresos. Estos son datos del Consejo Superior Laboral de este año. También se da cuenta que las jornadas de trabajo de quienes eh, desempeñan algún tipo de actividad en esta economía, ya sea como conductores o repartidores. En el caso de los conductores de reparto o repartidores, trabajan de 10 hasta 15 horas al día, mientras que los transportistas de pasajeros trabajan por lo general entre 6 a 7 horas diarias. Hasta octubre de 2023, 6 de cada 10 conductores de transporte y casi 5 de conductores repartidores no pagaba cotizaciones previsionales voluntarias, algo que limita su acceso a protecciones de seguridad social. Hay una resolución del Servicio de Impuestos Internos que promete de alguna forma mejorar este problema en el futuro. Todo esto de acuerdo al reciente informe publicado por el Consejo Superior Laboral. El estudio de Fair Work, como les contaba al inicio, aborda 5 principios que nos interesa explorar para poder entender cómo funciona este mercado y de qué manera se están dando las dinámicas laborales de quienes participan en él. El primer principio es el denominado pago justo, perdón. En cada principio se asignan 2 puntos para que uno pueda asignar
El segundo punto, se tiene que cumplir los requisitos asociados al primer punto, lo que da un total de 10 puntos, los que se pueden obtener según la información que nosotros recopilamos. El principio de pago justo tiene relación con los ingresos, si es que los trabajadores perciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo, descontando los gastos, ¿no? Que tienen al realizar sus actividades. El principio 2 de condiciones justas tiene que ver con todas aquellas eh, dinámicas que se dan en este mercado y de qué manera las plataformas están de alguna forma mitigando los riesgos específicos asociados al trabajo. Proveer cobertura de accidentes, que logren tener acceso a seguridad social, entre otras. Los contratos justos tienen que ver con la disponibilidad de términos y condiciones claros a las que puedan acceder las personas que prestan servicios para estas empresas, que se asegure también que no se impongan cláusulas injustas en estos contratos. El principio de gestión justa tiene que ver con todos los procedimientos relacionados, por ejemplo, con la gestión algorítmica de las plataformas, con la claridad de la información respecto a cómo operan los algoritmos de las plataformas, y todas aquellas decisiones que garanticen que hay procedimientos adecuados para la toma de decisiones que puedan afectar a los trabajadores, ya sea en la asignación de los pedidos, en los procesos de apelación, por ejemplo, en caso de desatisfacciones, de desactivaciones, entre otros. Y la representación justa tiene que ver con asegurar de alguna forma que puedan ser escuchadas las inquietudes y las demandas de los trabajadores, y que se promueva una gobernanza democrática en las distintas plataformas. Nosotros este año analizamos, como decía Angélica, 9 plataformas, entre aquellas de reparto y transporte, aquí las pueden identificar, y nosotros recopilamos esta información entre julio de 2023 y septiembre de 2023. En esa fecha hicimos una serie de entrevistas con trabajadores para luego contactar a cada una de las empresas que operan en este mercado, ¿no? La metodología de Fairwork básicamente se basa en 3 fuentes de recolección de datos. La primera, una investigación documental de toda aquella información disponible en medios de comunicación, en reportes, etcétera, donde se puede entender el funcionamiento de esta economía en el país. Luego se realizan entre 6 a 10 entrevistas de trabajadores o con trabajadores por cada una de las plataformas analizadas, y luego se contacta a los ejecutivos y ejecutivas de cada plataforma para que nos puedan proveer información con el fin de contrastar lo que encontramos en nuestra investigación documental de la entrevista, para poder analizar caso a caso. A continuación, le doy el pase a Francisca para que pueda presentar los resultados de este año. Muchas gracias, Arturo. Bueno, continuando con la presentación, ustedes están viendo en pantalla una diapositiva que resume el puntaje que obtuvo cada una de las plataformas que estudiamos. Este es el primer año en que una plataforma obtuvo más de 2 puntos, lo que es algo que deberíamos celebrar, pero también 4 de las 9 plataformas no obtuvieron ni un solo punto. Como pueden ver, Cabify es la plataforma con mejor puntuación. En términos generales, si bien estos resultados muestran de que han existido mejoras en las condiciones de trabajo del sector respecto a los años anteriores en que hemos hecho informes Fair Work, también dan cuenta de alguna manera de que estos avances no han sido parejos ni necesariamente han cumplido con las expectativas que se tenían cuando se promulgó la ley. Yo aquí quiero enfatizar algo que mencionó a la pasada Arturo. Para interpretar estos datos hay que tener en cuenta que la ausencia de puntos no necesariamente tiene que ver con que no existan condiciones justas objetivamente en la realidad de estas plataformas, ¿ya? Más bien está estrechamente vinculado a la metodología, ¿ya? Muchas veces nos vimos obligados y obligadas a poner 0 puntos en ciertos principios, ya sea porque las plataformas no enviaron la evidencia que solicitamos, o porque las y los trabajadores que entrevistamos desconocían abiertamente la legislación, los derechos, las garantías que establece y también los beneficios que las mismas plataformas
ofrecían y que aparecían, por ejemplo, en los sitios web. Ahora bien, y es una idea que voy a reforzar a lo largo de esta presentación, esta opacidad de las condiciones laborales por parte de la plataforma y el desconocimiento que tienen los trabajadores respecto a las garantías que establece la ley son un problema en sí mismo. Y ese es un poco el mensaje que también queremos dar a través del informe. Bueno, analicemos brevemente cada uno de los principios con un poco más de detalle. Este año, solo una plataforma, Cabify, pudo proporcionar evidencia de que los ingresos de sus trabajadores, descontando costos operacionales como la benzina, etcétera, eran superiores al salario mínimo, ¿ya? Y también que eran iguales o superiores a lo que llamamos el salario digno. Nosotros, cuando se habla, para quienes no conocen este término, el concepto de salario digno surge como necesidad de establecer parámetros para evidenciar las necesidades de las personas independientes del salario mínimo. Muchas veces el salario mínimo no alcanza para satisfacer necesidades básicas en el ámbito de la alimentación, vivienda, educación, atención sanitaria, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros pudimos evidenciar es que solo Cabify, en este caso, daba cuenta de que los trabajadores tenían un salario digno, ¿ya? No se pudieron otorgar puntos a las otras 8 plataformas estudiadas por lo que yo mencionaba al comienzo. No pudimos acceder a esa evidencia que en el caso de Cabify sí nos fue entregada. La siguiente diapositiva, por favor, Arturo. Respecto a las condiciones justas, en este principio también observamos algunas mejoras evidentes. Hay esfuerzos por mejorar las condiciones laborales en comparación con los años anteriores en algunas plataformas. Por ejemplo, Pedidos Ya proporciona equipos de seguridad a los trabajadores sin costo. También Pedidos Ya y Cabify ofrecen capacitaciones y tutoriales con recomendaciones de seguridad y acceso a botones de pánico dentro de la aplicación para que los trabajadores puedan contactar, por ejemplo, a la policía en una situación de emergencia, ¿ya? Sin embargo, si bien la legislación obliga a las plataformas a proporcionar un seguro básico, y la mayor parte de ellas mostraba, al menos en el sitio web, en la aplicación, de que existía este seguro básico, no pudimos comprobar que existiera un apoyo financiero para conductores o repartidores que no pudiesen trabajar por accidentes o enfermedades. También aquí quiero resaltar que muchas de las entrevistas mostraban un desconocimiento importante de los trabajadores respecto a este seguro de accidente. Como decía al inicio, es uno de los grandes problemas que estamos viendo para que, en el fondo, la ley tenga los efectos que se esperaban. La siguiente diapositiva. En términos generales, hay una mejora en el ámbito de los contratos respecto a los años anteriores, porque 3 plataformas obtuvieron puntos en este principio, ¿ya? Los contratos y términos y condiciones están fácilmente disponibles para los trabajadores, que están redactados en un lenguaje relativamente sencillo, con referencias técnicas solo cuando es necesario. Sin embargo, y yo creo que es uno de los hallazgos más interesantes de este informe, pudimos o encontramos evidencia de que los contratos solamente en 3 casos estaban sujetos a la ley chilena, es decir, cumplían a cabalidad con los requisitos que se establece en la nueva legislación y específicamente en el artículo 152, inciso X, que establece algunas informaciones y datos básicos que tienen que tener los contratos, ¿ya? En particular, y esto es interesante para la discusión legislativa, en particular pudimos percatarnos que solamente en 3 casos, Corner Shop, Pedidos Ya y Justo, había, por ejemplo, información respecto a los términos y condiciones para determinar el precio de la tarifa de los servicios, ¿ya? Cuestión que fue largamente y ampliamente discutida en el proceso de discusión de la ley. En relación con el principio 3.2, ninguna de las plataformas evaluadas proporcionó evidencia de que los contratos incluyeran, por ejemplo, un periodo de notificación para cambio de los términos y condiciones. Siguiente diapositiva, por favor, Arturo. Respecto a la gestión justa, en general, las plataformas ofrecen una comunicación relativamente rápida. En algunos casos abordan los problemas de los trabajadores con varios canales de comunicación disponibles, ¿ya? Que incluyen mensajería instantánea, llamadas telefónicas y servicio en persona en oficinas.
Sin embargo, las entrevistas a las y los trabajadores mostraron que hay bastante descontento respecto a la rapidez y efectividad que tienen estos canales. Sobre todo en casos de desactivaciones o bloqueos. Ya muchos y muchas trabajadoras denunciaron que tenían dificultades para resolver estos problemas en particular. Tampoco encontramos evidencia suficiente de que existieran procedimientos escritos y bien comunicados respecto a estos procedimientos que permitieran a los trabajadores apelar a estas decisiones. Del mismo modo, no encontramos evidencia de que las plataformas proporcionaran información sobre los criterios que determinan, como decía, el pago y el acceso al trabajo, incluyendo cuando se utilizan algoritmos. Cabify es la única plataforma que demostró tener un proceso de apelación y que proporciona pruebas de políticas contra la discriminación aplicables a todos los trabajadores. La siguiente diapositiva, por favor. Desafortunadamente, no pudimos otorgar ningún punto a las plataformas en este principio, ya que no encontramos evidencia de que estas empresas reconocieran o facilitaran la existencia de organizaciones de trabajadores o de procesos de negociación colectiva. Si bien existen asociaciones de conductores de aplicaciones y repartidores, algunas, eso sí, se han visto debilitadas luego de la pandemia, no pudimos encontrar evidencia de que estas plataformas reconocieran formalmente a estas asociaciones o que incitaran y favorecieran algunas instancias de diálogo con ellas. Cabe señalar, eso sí, que Uber negoció en mayo del 2023 con el antiguo sindicato de Corner Shop. No obstante, este sindicato es un sindicato que agrupa trabajadores internos, que eran trabajadores contratados por Corner Shop y que con la fusión que hubo se mantuvo, y que, sin embargo, en la entrevista que hicimos a repartidores específicamente y transportistas, no pudimos recolectar evidencia de que Uber haya favorecido este proceso de negociación o de que cuente actualmente con una política que fomente y favorezca este tipo de diálogo. Más bien, pudimos evidenciar de que existe bastante temor en las y los trabajadores respecto a eventuales sanciones por participar en asociaciones o incitar algún tipo de negociación. Finalmente, Arturo, por favor, la última diapositiva que tenemos preparada. A modo de conclusión, me gustaría resaltar algo que ya dije, pero que es importante rescatar. Primero, que este informe es coincidente con otros estudios que han salido durante el último año en mostrar que la legislación, si bien ha generado mejoras en las condiciones laborales significativas, no lo ha hecho en la medida de lo esperado y no lo ha hecho de manera pareja. A diferencia de otros estudios, yo creo que esa es una de las fortalezas que tiene Fair Work, el método Fair Work. En este se contempla no solamente una aplicación, sino varias, como mencionó Arturo al comienzo. Ahora bien, yo creo que hay dos elementos que el informe destaca, ¿ya? Primero es la opacidad que existe respecto a las condiciones laborales en este sector. Tuvimos muchas dificultades para obtener información de primera mano por parte de las plataformas, y eso de alguna manera es un problema en sí mismo. No solamente porque la opacidad tiene consecuencias sobre el derecho y la capacidad que tienen los trabajadores de tomar decisiones informadas, sino también para las empresas mismas, y eso es algo que quiero resaltar, porque nos hace difícil reconocer los avances y los esfuerzos genuinos que sin duda han existido en los últimos años por mejorar o para mejorar las condiciones laborales en el sector. Y también, evidentemente, tiene un efecto para el regulador, ¿cierto? Porque establece obstáculos para que se pueda fiscalizar el grado de cumplimiento de la nueva normativa. Y también el último punto tiene que ver con la informalidad, ¿ya? El último informe de la subsecretaría muestra claramente que la tasa de informalidad en el sector sigue siendo muy alta, lo que de alguna manera cuestiona que la legislación esté generando o tenga la posibilidad de generar
cambio significativo en las condiciones laborales de manera pareja, ¿ya? Uno de los temas que surgió con bastante frecuencia en las entrevistas es el arriendo de cuentas, sobre todo en el sector del delivery, y que hace bien difícil la aplicación de la normativa, porque los titulares de los derechos son en el fondo los trabajadores que aparecen en los contratos y, como pudimos observar en el terreno, muchas veces quienes ejecutan el trabajo en la práctica no son las personas titulares de los contratos. Ahora bien, esto tiene muchas causas, ¿cierto? Pero sin duda es un desafío porque en el fondo tenemos que tratar de avanzar hacia la formalización del trabajo en el sector, considerando las necesidades y las particularidades de los trabajadores que se ocupan en este sector. Y con esto terminamos la presentación de los hallazgos del informe y doy la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Arturo. Aprovecho de felicitarlos porque a mí me ha tocado seguir más o menos el recorrido del trabajo de Fair Work Chile desde el comienzo. La primera presentación fue el 2021, ¿no es cierto, Arturo? Claro, y en ese momento había muy poca información sobre este ámbito. Entonces fue un gran aporte encontrar datos sistematizados con una metodología sobre todo este trabajo y que continúa, claro, con el tiempo y la propia ley ha empezado a haber más información cuando se discutía la ley, pero fue un gran aporte y sigue siendo esto de poder ir comparando y cómo va avanzando toda esta economía de las plataformas. Así que muchas gracias por eso, felicitaciones. Y tal como ya les habíamos adelantado, entonces ahora le vamos a dar la palabra a los dos panelistas invitados, el subsecretario del Trabajo Giorgio Bocardo y Natalia Lidihover, gerenta general de Otixo Fofa. Entonces, la primera pregunta es la misma para los dos, que es, ¿cuáles son sus primeras impresiones? ¿Qué les sorprende del informe que se estaban esperando? Y le voy a dar la palabra primero al subsecretario para que nos cuente sus reacciones al informe de Fair Work Chile. Bueno, primero que todo agradecer el informe, el trabajo de Fair Work que lidera Arturo y Francisca acá en Chile, porque creemos que es un informe que viene en un muy buen momento, sobre todo para el estado de la discusión y de la implementación de la ley de trabajadores de plataforma. Yo diría en primer lugar que creo que somos bastante coincidentes con los resultados que el informe arroja, en términos de, primero, cuáles son los principales problemas que hoy día se están encontrando en la implementación de esta ley, sobre todo considerando todavía el grado de incumplimiento de esta, y que es algo que nosotros le hemos señalado a la industria, que tanto los informes que hemos hecho acá en el Consejo Superior Laboral como en los distintos estudios que se están realizando, y en esto creo que el estudio ordena muchas dimensiones de cómo se debiera llevar adelante la ley, no nos tiene para nada satisfecho como gobierno. Eso creo que es bien importante señalar. Creo que hay un par de cosas de contexto que creo que han hecho difícil que esta ley, que si uno la mira en el contexto latinoamericano y global, es una ley de avanzada en relación a otras legislaciones. Nosotros como gobierno en su momento fuimos bastante críticos a esta ley, pero en mi calidad de subsecretario al menos había dos focos que nos hemos puesto como meta durante estos 2 años. Uno, que está muy bien reflejado en el estudio, que es todavía el incumplimiento de varios aspectos de la ley, particularmente de la formalidad. En el momento en que esta ley se debatió, se dijo mucho que esto era un trabajo temporal, a tiempo parcial, para complementar ingresos. Y creo que tanto el estudio que hace Fair Work como otras investigaciones muestran que este es un empleo del cual las personas dependen principalmente. Y por lo tanto, los esfuerzos de laboralización que hay que hacer acá todavía siguen estando pendientes. Nosotros hemos tomado algunas medidas de ajuste, sobre todo considerando que la totalidad o la mayoría de los trabajadores de plataformas se han insertado laboralmente vía condiciones de trabajador independiente, lo cual ha significado que sus posibilidades de laboralización pasen por algunos ajustes que hemos estado realizando con la industria en materia de
servicio de impuestos internos y boletas de honorarios, que es ahí donde hay un desafío bien concreto que podría generar un cambio muy significativo el próximo año en materia de formalización. Ahora, yo me quería referir a 3 puntos del estudio que me parece importante de relevar y ahí también de posibilidades de seguirlas profundizando. El primero tiene que ver con los contratos, algo que ustedes pudieron revisar en detalle y que a nosotros nos parece muy relevante de profundizar, ya que en el trabajo que hemos realizado con los sindicatos y con la industria hemos visto que todavía la idea de un contrato y ese contrato que establezca de forma clara las condiciones y las obligaciones de las empresas. Aquí en esto hay que ser bien claro. O sea, hay ciertas obligaciones que las empresas, que los contratos no estarían reflejando, y eso es un primer problema que queremos abordar. El segundo relativo a la forma en cómo las empresas están abordando las materias de seguridad y salud en el trabajo, que era uno de los objetivos básicos de la formalización de estos trabajadores, y que aún no tendrían acceso. En eso también hay que señalar que durante el 2022 el enfoque de las empresas fue más bien, yo diría, y esto cruzado sobre todo con la ley de transporte, la llamada ley Uber en materia de transporte, hizo que algunas empresas más bien adoptaran una estrategia de judicialización y confrontación, lo que hizo muy difícil poder implementar algunas de estas medidas y que recién hoy día se están empezando a canalizar. En eso también compartimos, a propósito de la representación justa, que todavía hay una dificultad de parte de la industria de entender que estos son trabajadores que se están organizando a través de sindicatos y que el diálogo social tiene que ser uno de los ejes que permita la implementación de la ley por las características además que tienen este tipo de trabajadores que ya han sido ampliamente reflejadas en el estudio. Entonces, yo diría que primero lo que tiene que ver con la formalización es un objetivo muy relevante para este 2024-2025. Segundo, que estos son trabajadores que trabajan a tiempo completo y que este ingreso es central para la reproducción de sus vidas y por lo tanto cambia bastante los fundamentos con los cuales esta ley se implementó. Y tercero, que a partir del Consejo Superior Laboral nosotros tenemos planificado 2 hitos que me parece importante quizás entrar en diálogo con el estudio. El primero es que el 2024 y 2025 vamos a hacer la segunda y la tercera evaluación de la ley. Y eso va a llevar a que el 2025 nosotros tengamos que establecer recomendaciones de modificación a la ley en base a los cumplimientos o no cumplimientos de esta. Y de ahí que los informes futuros que haga la Fundación creemos que van a ser un aporte bien sustantivo en materia de poder evaluar finalmente si esta ley cumplió con sus objetivos y o si requerimos alguna modificación. Y lo segundo es que estamos iniciando ahora en agosto una mesa de tripartita con la industria, por un lado, y con los sindicatos, por otro, porque justamente a propósito de la representación justa y varios de los déficits que este informe señala en términos, por ejemplo, de mecanismos de atención inmediata, de contar con una oficina para la cual los trabajadores poder establecer algún tipo de reclamo, o bien profundizar en el desconocimiento que todavía existe de esta ley, van a ser una herramienta bien relevante, sobre todo de cara a lo que se viene el año 2025 en la Conferencia Internacional del Trabajo, donde el tema de plataformas va a ser un eje central de la conferencia. De ahí que también como país nos estemos preparando para ello y por lo tanto para nosotros este informe es un insumo bien relevante justamente para ir avanzando y también entendiendo que hay algunas empresas que se han ajustado, que están cumpliendo, que han ido adoptando las medidas que la ley le exigen y otras que no lo han hecho. Y por lo tanto ahí en eso creo que el informe también refleja de buena manera cómo la industria hoy día se está organizando, pero también los déficits que esta tiene. Entonces yo ahí simplemente para dejar algunos puntos de caída, me parece que este informe tiene un potencial enorme, no solamente en términos de ilustrar y dar cuenta de un sector que todavía está en proceso de laboralización, sino que puede jugar un rol bien relevante en los próximos año y medio, 2 años, en donde como gobierno, como ministerio, pero también en el contexto en que está la discusión de plataformas, se va a ir evaluando esta ley y obviamente una ley que no cumple su objetivo necesariamente tiene que ser modificada. Por lo tanto, lo que hagamos o no hagamos este 2024 y 2025 va a ser bien central
en esta materia. Entonces, para nosotros hay un elemento que es clave, es que el sector de trabajadores pueda organizarse y tener su representación. Nosotros en eso, para nosotros la mesa que vamos a iniciar este mes tiene un doble objetivo. Primero, tener un espacio institucional para canalizar este proceso y no simplemente relacionarnos con la industria a punta de campañas o a punta de instancias de judicialización, sino que sobre todo para que también el sector trabajadores tenga un espacio institucional para poder procesar sus demandas y a partir de eso también institucionalizar en el ministerio a estos dos actores y que podamos llevar adelante todavía los pendientes, que son muchos, como bien este informe señala. Así que yo, en primeras reacciones, compartir los resultados. En base a nuestra experiencia práctica, tenemos una apreciación común de muchas de las cosas que aquí se señalan, y plantear que el 2025 va a ser un año clave para esta ley y su implementación, y en eso creo que por lo menos nosotros como ministerio tenemos una agenda bien ambiciosa en esa materia, pero que creo que este estudio va en esa dirección y ayuda y contribuye de manera muy significativa al trabajo que se está haciendo en Chile. Muchas gracias, subsecretario, por sus primeras impresiones. Y entonces ahora le quiero dar la palabra a Natalia Lidihover para que nos cuente cómo se ve esto desde el ámbito privado y sobre todo del área en que tú trabajas, que es el de la capacitación y el desarrollo de los trabajadores. Muchísimas gracias, Angélica. Y me gustaría dividir la respuesta en dos, desde donde me presentaste, ¿no? Quiero hablar un poco como gerente general del OTIC y quiero luego referirme al futuro del trabajo. Y cuando yo miro el informe y lo leo con atención desde el sombrero de dedicarme todos los días a pensar en el desarrollo de los trabajadores del mundo de las empresas, lo que me llama la atención es quiénes son estas personas, ¿no? Estos 53.000 trabajadores. ¿Cuál es el itinerario de ellos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde estaban antes? Y cuál es la oportunidad de futuro que tienen ellos, ¿no? Y desde ahí pensar entonces cuáles son las habilidades que tenían, cuáles son las habilidades que necesitan para incorporarse al mundo del trabajo en una trayectoria que les permita desarrollarse, que es lo que nosotros buscamos. Y armar entonces itinerarios de futuro para que estas personas que hoy están trabajando en este escenario podamos entregarles, ayudarlos, diseñar y pensar desde la política pública, desde la franquicia tributaria, que es público-privada, y desde mi rol, oportunidades de desarrollo. Y ahí me falta información, me falta mucho. Y me falta información desde las trayectorias de ellos, porque no contamos con esa información, pero también porque la política pública que administrábamos o la franquicia tributaria se mete al interior de la empresa desde la historia propia de la empresa, ¿no? Y las empresas de plataforma están fuera de ella. Entonces no tenemos acceso a entender quiénes son y cómo acompañarlos. Y no dudo que las capacitaciones que fueron nombradas en el informe deben existir, pero están muy vinculadas a lo higiénico del desempeño de hoy de mi trabajo y no tienen ni una mirada de desarrollo futuro para esos trabajadores, ¿no? Capacitaciones que están en el borde de cómo los habilito para el trabajo de hoy, cómo les doy normas de seguridad, cómo les digo qué hacer si ocurre una emergencia, son propias del desarrollo de mi trabajo actual y no tengan ninguna oportunidad de desarrollo futuro para esos trabajadores, ¿no? Y ahí tengo un primer ámbito de acción que me llama mucho la atención y cuando veía los estudios de caso que el informe describe con nombres de personas que cuentan, me daban ganas de expandirlo, de decir, pero y antes y después, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos quiénes son esas personas un poco más en profundidad para acompañar ese desarrollo? Pero desde mi otro sombrero, que es donde más me apasiona, que es pensar en el futuro del trabajo, el futuro del trabajo tiene como dos maneras de entenderse. El primero lo voy a nombrar porque es el que más está instalado en nuestras cabezas, pero es el menos útil, que es usar lo que sabemos para tratar de buscar miradas hacia adelante, ¿no? Entendemos la historia y hacemos líneas rectas y tratamos de proyectar el futuro desde ahí. Eso tiene muchas limitaciones, que cada vez que hay cambios bruscos que irrumpen en el mercado laboral no nos permite entender lo que viene. Y estamos viviendo hoy uno de ellos. La otra manera de entender el futuro del trabajo es entender escenarios futuros que uno puede más o menos decir qué probabilidad tienen de que se cumplan y desde ahí tratar de entender para atrás qué debiéramos estar haciendo. Y en el mundo del trabajo por plataformas, todos coincidimos que todos los escenarios del futuro del trabajo, expanden el trabajo de plataforma, ¿no?
se empieza a ver que no solo se profundiza, sino se profundiza en la cantidad de trabajadores que van a trabajar por plataforma. ¿Por qué? Porque este estudio está muy orientado a los primeros trabajos por plataforma que tuvimos visibles, que son los trabajos de transporte y de compra. Pero empiezan a aparecer y a aparecer cada vez más plataformas de trabajadores de conocimiento, ¿sí? En donde uno puede contratar delivery de trabajadores para una asesoría, para un trabajo puntual, para una carga de un trabajo puntual, ¿no? Y eso no solo genera cambios en la manera en que nos relacionamos desde las empresas con esos trabajos y cómo podemos adquirir esos servicios, sino que también presionan y cambian al interior de la empresa las condiciones de trabajo, porque empiezas a competir con para la atracción de esos talentos con condiciones que son totalmente distintas a las que tú tienes en la empresa. Y te obligan a repensar ciertas dinámicas del mundo de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para contarles algo chiquitito, pero que muestra mucho, en Europa empiezan a aparecer con más fuerza, y tal vez Alessio nos podría contar más, que las plataformas de pago de sueldo, las plataformas con las que uno paga las remuneraciones, te permitan calcular el día de trabajo de los trabajadores y pagar al día siguiente. Trabajadores con contrato, en el que para competir contra el pago de plataforma que otros le ofrecen, las empresas están empezando a pagar por el día anterior de trabajo libre, así de manera de poder atraer talentos que si no estarían compitiendo de manera distinta. Esos cambios en el mundo del trabajo que el mundo de plataforma va a empujar, a mí me parecen súper interesantes también, ¿no? Y creo que una discusión para el futuro, entendiendo perfectamente que la mirada que hoy se nos estaba planteando tiene que ver con el presente, es cómo nos adaptamos y cómo generamos condiciones en las empresas de adaptabilidad para lo que el mundo de las plataformas va a empujar en general en el mundo del trabajo. Cómo hacemos un mundo de trabajo que incorpore seguridad, salud, oportunidades de formación, trato justo, contratos distintos seguramente, ¿no? Pero que incorpore también las posibilidades que le entregan las plataformas de diseño de sus itinerarios laborales a los trabajadores, que en el mundo de los trabajadores del conocimiento se vuelve súper atractivo, ¿no? Eso es otra condición. Eso fue mi segunda mirada sobre este estudio. Gracias, Natalia. O sea, la Natalia como que nos habla un futuro de lo que viene, y como que Fair Work va a tener que ampliar su registro de acuerdo a lo que está describiendo Natalia. Pero ahora en inmediato me interesa, el subsecretario, que usted planteó que ha habido como un alto grado de incumplimiento a la ley que comenzó a regir en septiembre de 2022. Entonces, me gustaría saber cómo se explica eso, a qué lo atribuye usted, por qué se está incumpliendo la ley y qué se puede hacer en ese sentido. ¿Quedó mal hecha la ley? Mira, a ver, estando de acuerdo un poco con la perspectiva más de futuro que nos propone Natalia, aquí este grupo en particular del que estamos hablando son fundamentalmente trabajadores que están encadenados a la industria del retail y del comercio. Y por lo tanto tienen condiciones, características salariales, contractuales, bastante alejadas de lo que uno entiende como trabajo decente. ¿Ya? Y creo que eso es bien importante señalar porque nos permite también entender al grupo y los objetivos de una ley que tenía básicamente primero un ejercicio de formalización, que todavía está altamente incumplido. Segundo, entregarle condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de un pago previsional, de un acceso a salud, de herramientas de protección personal, un seguro de accidentes laborales. Y así como también un ordenamiento de un sector de una industria que, si bien es nueva, ya tiene prácticamente una década de funcionamiento en Chile. Y este proceso tenía tres componentes. El primero, que era el de impuestos internos, de cosas tan básicas como que la empresa tributara en Chile, algo que todavía no se logra con todas las empresas que hoy día están siendo investigadas en este estudio. Segundo, laboralizar el sector. Y tercero, la regulación de transporte, porque aquí estamos hablando fundamentalmente de una industria que está vinculada con la logística. Y eso no se cumple, por lo menos laboralmente, todavía de buena manera. Yo creo que primero yo diría, esta industria tenía poca cultura de relacionarse con las instituciones del trabajo. O sea, nosotros a comienzo del 2022, cuando comenzamos a prepararnos para la implementación de esta ley,
la industria nos reclamaba como si un trabajador que trabajaba para 5 plataformas le tenían que entregar 5 elementos de protección personal. Y por lo tanto, ¿cómo le íbamos a entregar 5 cascos si era el mismo trabajador? Y nosotros le planteamos, bueno, ese es el modelo de negocios que ustedes organizaron para organizar esta industria. La ley les exige a cada uno de ustedes, por cada contrato de trabajo, que se hagan ustedes responsables de la protección personal. Eso costó harto de que se comprendiera la industria. Segundo, porque ante un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, que siempre, aquí hay que señalar, siempre el debate, tanto de los estudios como del Congreso, estuvo muy marcado por si estos iban a ser trabajadores dependientes o independientes. Pero en la práctica, lo que finalmente, en lo que se avanza en la ley es más bien en formalización y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando la Dirección del Trabajo emite un pronunciamiento de cómo se iba a regular la relación de dependencia e independencia, algunas empresas judicializaron esto. Entonces nos tuvieron un año preocupados más bien de esta cuestión y hay un retraso ahí en el proceso de implementación. Y el tercero es que había diría, una nebulosa en la ley respecto a qué pasaba con, primero, todos los trabajadores se vincularon a través de una relación de contrato independiente, y no estaba resuelto cómo se procesaba el pago de cotizaciones a través de la boleta de honorario en un sector que obviamente tenía un total desconocimiento de emitir una boleta, retener el impuesto, pagarlo todos los años, y eso costó mucho. Nosotros a partir de eso propusimos 2 cuestiones. La primera, que hicimos un trabajo administrativo con impuestos internos que va a permitir que en este mayo, en esta devolución de impuestos, eso quede reflejado y las empresas retengan ellas el impuesto. Eso debería significar un avance importante en formalización y esperamos que eso tenga un efecto. Y eso era algo que no quedó bien resuelto en su momento en la ley. Y lo segundo es que ha costado harto, como te decía, de que se entienda que independiente de la relación laboral dependiente o independiente, las empresas tienen algunas responsabilidades que tienen que cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo, condiciones laborales, entregar ciertos mínimos, y eso es necesariamente un cambio cultural. Nosotros tenemos o sea, tenemos cifradas hartas expectativas en que esta mesa de tripartita permita ir procesando esto. Porque en este momento, y nosotros en el estudio que realizamos, tenemos un problema que es práctico. Las empresas perciben que han cumplido mucho y los trabajadores perciben que se ha cumplido muy poco. Entonces, cuando tú tienes esa polaridad en los 2 actores fundamentales de la relación, evidentemente que hay un problema. Evidentemente que hay. ¿Qué hace ahí, subsecretario? Nosotros hemos apostado, y se lo hemos dicho a la industria, que más que campañas terroríficas de lo que va a pasar, calamitosas, o bien de estar todo el rato judicializando, es que procesemos los 3 actores involucrados en este proceso de diálogo y tenemos expectativas cifradas en que esto va a ayudar a canalizar la implementación de la ley. Pero para eso las partes tienen que tener la voluntad de sentarse. Y en eso yo diría que a la industria le costó sentarse en un proceso de diálogo serio y vinculante. Y eso es lo que estamos trabajando al respecto. Dicho eso, también tenemos para este 2025, vamos a hacer un esfuerzo importante en materia de fiscalización a través de la Dirección del Trabajo, algo que todavía no habíamos logrado terminar de establecer de buena manera. El 2025 esto va a empezar a funcionar de manera mucho más sistemática. Y aquí yo quería dejar algo para la reflexión y que puede ser quizás futuras líneas de trabajo para Fair Work, es que durante estos últimos 3 años, no solamente estas grandes plataformas, las más conocidas, quizás las que tienen más peso en la industria y que emplean a una mayor cantidad de personas, sino que dentro de la propia industria del retail se han desarrollado una serie de plataformas de reparto, de preparación de pedidos y otras, que si bien operan dentro del retail, operan como plataformas de reparto. Nosotros este 2024 vamos a hacer un zoom allí y el 2025 justamente con el objetivo de incorporar dentro de estos marcos a más empresas, porque creemos que efectivamente esto está evolucionando muy rápido y cuando vamos a las cifras del INE de estos 50.000, 60.000 trabajadores que trabajan directamente en este tipo de empresas, si uno expande las cifras a personas que trabajan mediados por algún tipo de plataforma, se llega a casi 300.000. Y eso estamos hablando de un sector productivo completo que hay que estudiar, hay que regular, porque ahí también pueden haber hartos oscuros que hagan que muchas de esas personas
no cuenten con un contrato, no cuenten con condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, pero todos estos procesos cuando hay una industria nueva cuesta, pero para nosotros, ya esa ha sido nuestra apuesta, el diálogo tripartito es la forma en cómo íbamos resolviendo en el ministerio estas cuestiones, pero para eso algo que es bien importante, la parte de empleadores tiene que reconocer al actor sindical. Y en eso al menos lo que nos señala este estudio es que todavía hay una dificultad para que la industria entienda que su contraparte organizada son los sindicatos, y es con ellos con los que hay que ir procesando la implementación de esta ley, porque si no sabes lo que termina pasando, Angélica, que la sensación es de que después en el Congreso se aprueban leyes, estas leyes proponen y prometen ciertos objetivos, estos objetivos después no se cumplen y con legítima razón la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿para qué entonces Claro, pura legislar este frustración. tipo de cuestiones? Entonces, creo que es bien importante para la legitimidad de las instituciones políticas, pero también para las leyes laborales, es que finalmente estas leyes se cumplan. Y si no se cumplen, por distintas razones, nosotros como gobierno estamos obligados a proponer cambios, necesariamente. Una cosa que me parece que todos han mencionado, o sea, bueno, el informe lo menciona, Arturo lo mencionó, la Francisca, la Natalia y el subsecretario, es el tema de la información. Desde cada uno de su perspectiva han hablado de la opacidad, de la dificultad para que la información circule. Parece ser una constante como a la hora de acercarse a este tipo de trabajo, este tipo de plataforma. Te quería preguntar, Natalia, en ese sentido, una de las cosas que muestra el informe es la falta de información que tienen los propios trabajadores con respecto a que ahora hay una ley que les ofrece protección. ¿Qué se puede hacer ahí desde el ámbito de la propia capacitación? Si no debería ser un énfasis muy importante, que como el énfasis en que capacitación uno, que conozcan sus propios derechos y las alternativas que tienen. Sí, yo también, uno de los puntos que me llamó la atención y que se ve en en otras conversaciones que están ocurriendo en el mundo de los trabajadores es la necesidad, lo voy a poner un poco más grande, ¿no? ¿Cómo formamos ciudadanos informados que entienden todas las regulaciones y todo lo que está ocurriendo? Y en el plano de los trabajos por plataforma parece que eso es más relevante, porque al faltar esa formalidad en el trabajo y esa relación que se da en los trabajos formales, donde es desde adentro de la empresa que me informan, entonces, ¿dónde está ese otro espacio si no está dentro de la empresa? A mí me aparecen las dos conversaciones. Uno, cómo generamos información para ser ciudadanos informados que nos permita entender los estándares, las normativas y la legislación y los canales existentes para todos. Y por otro lado, desde el mundo del trabajo de las plataformas, cómo aseguramos esos mínimos higiénicos que permitan que el trabajador se incorpore al mundo del trabajo con una base higiénica de conocimiento sobre lo que se puede esperar, ¿no? Así. Y otra cosa más es al revés. Yo creo que necesitamos entender a los trabajadores, necesitamos entender quiénes son los que están hoy trabajando en el mundo de la empresa. Me gusta la caracterización que trae el informe de ponerle nombre y describir a estos trabajadores para permitirnos vernos un poco. Sabemos que el mundo de la inmigración está muy vinculado al mundo del trabajo por plataforma y ese es un tema mucho más grande, ¿no? que excede. Y ahí yo creo que algo con lo que venimos trabajando con el subsecretario, con el Ministerio del Trabajo, es cómo somos capaces de entender las habilidades que tienen esos trabajadores para poder formarlos y conducirlos al mundo del trabajo más justo también. Nosotros en algunos ejercicios y pilotos de experiencias de entender las habilidades de los trabajadores migrantes, hemos sido capaces de entender que muchos de los migrantes no son reconocidos en cuanto a sus habilidades porque los certificados o las condiciones para demostrar esa experiencia no son válidos, ¿no? Y porque muchos aparte han salido de sus países de origen sin ningún tipo de documento que acredite nada en cuanto a su formación. Entonces entran al mundo del trabajo desde una condición muy precaria. Entran a los trabajos de ingreso que no requieren ninguna certificación. Sin embargo, en trabajos en supermercados y en pilotos en supermercado, al pasarlos por plataformas que permiten entender las habilidades que traen, hemos visto que muchos de ellos tienen altos niveles de habilidades digitales, por ejemplo. Algo que es necesario para el mundo del trabajo, pero que si no somos capaces de reconocérselo, no somos capaces de conducirlos a trayectorias laborales que permitan desarrollo.
¿sí? Y que al reconocerle sus habilidades y sus experiencias previas, podemos hacer mejor match con oportunidades de trabajo mejores remunerados, formales, con mejor seguridad social. Ese es un ámbito del trabajo en el que a mí me parece que hay que avanzar con fuerza, porque mirar las fotos solo de la condición de hoy es un problema para mañana de todas maneras. Estos son trabajadores en el que estamos. Yo entiendo el camino que plantea el subsecretario y aporto absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy solo tratando de tirar más allá la conversación, pero estoy de acuerdo con todo lo que plantea el subsecretario. Son los mínimos con los que tenemos que sentarnos a conversar. Pero aparte tenemos que ser capaces de entender cómo los vamos a desarrollar. Son 50.000 o 300.000 trabajadores que están en condiciones de trabajo, de salarios que muchas veces no acceden al salario digno. Y que aparte no están dentro de la mirada de desarrollo, de capacitación y desarrollo del trabajo que hay en el mundo de la formalidad y de la empresa. Entonces, ¿cómo los incorporamos? ¿Cómo somos capaces de reconocer las habilidades que tiene y entregarles mirada de itinerarios formativos que les aseguren oportunidades de futuro? Porque muchos de los trabajadores en realidad están ahí por otras condiciones, como ser inmigrantes o como haber estado en una larga cesantía. Y entonces esto aparece como una oportunidad laboral cuando el mundo del trabajo se te empieza a cerrar. Entonces hacernos cargo de esas cosas que están más de fondo me parecen también muy relevantes. Angélica. Gracias, Natalia. Les recuerdo a las personas que están escuchando si quieren dejar alguna pregunta y relacionada con una pregunta que deja Fernando Contreras, tengo una pregunta para Arturo, breve, y una pregunta para Francisca. La para Arturo, Arturo, tú estás desde el comienzo implementando este estudio acá en Chile. Y yo me acuerdo que en los inicios era todo un tema. O sea, desde el comienzo era el asunto de la información, pero además al comienzo era como que las plataformas, las empresas tendían a ver este estudio como una amenaza, como que les iban a poner notas y había mucha desconfianza. ¿Cómo ha evolucionado eso en estos años desde que comenzaste? Como el acceso a la información y la disponibilidad. Ha sido un proceso bien interesante porque ha habido apertura por parte de algunas empresas como a entender finalmente que eh, esta, esta conversación que se quiere generar con este tipo de investigaciones finalmente es un aporte no solo a mejorar ciertos estándares, sino que también a como plantear una manera de hacer las cosas que tiene que ver también con el discurso que se instala en torno a estas tecnologías, ¿no? Como qué implica ser tu propio jefe, qué implica ser un trabajador que puede ganar independencia y autonomía en un contexto de plataformas y algoritmos, digo, y otros mecanismos de control. Entonces, eso ha sido bien interesante poder ir generando una conversación que permita que también se abran posibilidades de intercambio de información, de sentarse a conversar. A nosotros, y aquí en realidad voy a hablar a título personal, a mí lo que siempre me pareció interesante de desarrollar este estudio tiene que ver con la transformación en el mundo del trabajo y finalmente nuestra relación con el trabajo en un contexto donde las reglas y las formas de trabajar cambian y donde también las relaciones de poder se van muchas veces acentuando, pero en un contexto donde se plantea que todo es más libre y autónomo, ¿no? Y esa contradicción me parecía súper interesante de poder estudiarla empíricamente. Yo creo que lo que se viene, tal como sugería el subsecretario aquí, es como tratar de ampliar el alcance del estudio, por un lado, incorporando otras plataformas y otros tipos de trabajo, y también ir, que es algo que ya estamos desarrollando, tratar como de lograr un ajuste entre los principios de Fair Work propiamente tal y la realidad de la región, si se quiere, ¿no? ¿Cómo podemos entender el trabajo justo en un contexto de alta informalidad, por ejemplo? ¿Cuál es la relación con la informalidad de un trabajador chileno versus el principio de trabajo justo del trabajador en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que tiene
otra historia, si se quiere, laboral y en relación con la informalidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí también tenemos que generar esos ajustes en la conversación. Gracias, Arturo. Y Francisca, la pregunta para ti es precisamente la que hace Fernando Contreras, que es una buena pregunta. ¿Qué incentivos operaron en el caso de Cabify para mejorar la entrega de información sobre sus estándares laborales y si eso funciona también para las otras plataformas? O sea, ¿de qué manera lograr vencer la opacidad de la que tú hablabas? Es difícil, porque yo creo que como es un sector emergente y hay una discusión que está ocurriendo ahora. O sea, no se ha zanjado el tema de cómo considerar a estos trabajadores, si son trabajadores dependientes o no son trabajadores dependientes. O sea, hay una discusión que va a tener muchos efectos para la industria que está ocurriendo ahora. Entonces es evidente que las plataformas tengan de alguna manera desconfianza de transparentar cierta información que eventualmente pudiese jugar en su contra en este proceso de discusión legislativa. Yo creo que la desconfianza es un poco inevitable. En el caso de Cabify en particular, nosotros aprovechamos ciertos contactos que tenemos más bien personales. Yo creo que aquí la confianza en esta metodología, y es quizás algo que también vamos a tener que discutir a nivel ya más global sobre la metodología de Fairware, hasta qué punto podemos depender de la entrega de información cuando esta entrega de información está siendo tan difícil, y no es solamente en Chile, sino que en general. Claro, hemos aprovechado un poco los vínculos personales, pero yo creo que desafortunadamente hay un contexto que no favorece esta transparencia de información. No solamente en el marco de este estudio, o sea, de hecho hay múltiples procesos judiciales en el mundo entero para tratar de que los trabajadores y los estados tengan acceso a cierta información básica de los algoritmos que utilizan estas plataformas y que son fundamentales para entender las condiciones laborales en el sector. O sea, el tema de las tarifas, el tema de cómo se calculan las horas de trabajo, etc. Al menos en la información que yo manejo, yo he estudiado otros temas con Fairware, pero también independientemente, en general, cuando se ha logrado entender cómo se calcula, por ejemplo, la hora de trabajo, ha tenido que ser a través de acciones que han tomado las mismas asociaciones de trabajadores, como en el fondo defendiendo o aplicando este derecho a acceso a información, pero no ha sido en ningún caso algo que se ha dado de manera voluntaria desde las plataformas. Ahora, yo entiendo, o sea, aquí no quiero juzgar a las plataformas, entiendo la racionalidad que hay en esta necesidad de poner ciertas barreras, pero también es algo que de alguna manera tiene que evolucionar. Y yo creo que en eso el subsecretario dijo algo que es fundamental. El diálogo social en este momento es la herramienta, sobre todo porque es un sector emergente donde la regulación está en proceso, es la herramienta que tenemos para poder avanzar hacia cambiar una cultura laboral que ha estado basada hasta este momento en la opacidad. Ahora, y ahí un poco quizás tengo un diagnóstico menos optimista que el subsecretario, y quería también ponerlo en la mesa para que lo pudiésemos discutir si es posible. Claro, evidentemente el diálogo es una necesidad, pero el requisito no solamente que las organizaciones que existen hoy en día se sienten a la mesa, sino que también hacer estas organizaciones lo más representativas posible del sector. Y ahí yo quería lanzar esta pregunta porque sabemos que el proceso de organización de los trabajadores de plataformas es un proceso muy difícil. Han habido asociaciones que han surgido que no han podido formalizarse como sindicato, etc. Los trabajadores en general tienen miedo a sanciones. ¿Cómo desde el Estado podemos de alguna manera favorecer que la representatividad de estas asociaciones que existen hoy en día se fortalezca? Eso quería dejar ahí de manera colada. Subsecretario, le dejo la palabra. Sí, da quizás para otro foro también seguir profundizando, pero quiero hacerme cargo de algunas cosas que se han dicho y también quizás extender una invitación a seguir también trabajando en este año y el próximo. A ver, hay que recordar que la ley, que fue muy discutida en el Congreso, y si uno va a la historia de la ley, al mensaje y a la razón de por qué estamos evaluando esta ley durante 3 años, es que el debate sobre dependencia e independencia quedó abierto. Y por eso en la ley existen 2 tipos de contrato, existe una evaluación, la evaluación le ponía énfasis a que se tenía que evaluar cómo iba a funcionar estas modalidades y por lo tanto ese es un debate que es parte de este proceso de estos 3 años y yo comparto que es un debate que se está dando además
en todo el mundo. Vuelvo a referir a la Conferencia Internacional de Trabajo y esto va a ser un debate el próximo año muy álgido. Y donde creemos que además Chile puede jugar un papel muy relevante, tanto porque existen leyes que regulan, porque tenemos estadísticas oficiales que mostrar, porque hay procesos de diálogo social y porque se están implementando de una u otra manera. A mí como autoridad me toca la implementación de esto, pero si uno lo mira en relación a otros países, efectivamente aquí hay un camino recorrido que vale la pena relevar. Segundo, y yéndome al punto de diálogo social, efectivamente, a ver, nosotros somos el Ministerio del Trabajo y por lo tanto no vamos a abrir mesas que no incorporen al actor sindical. O sea, eso es central. O sea, para tener sentada la industria y poder procesar muchas de las dificultades que puedan estar teniendo para la implementación, para nosotros tiene que haber una contraparte sindical y si en esa contraparte sindical no está en la mesa, no hay diálogo social. Entonces, para nosotros eso es bien relevante y si bien conocemos de esas experiencias, algunas han sido procesadas a través de la Inspección del Trabajo y nosotros aquí hemos recibido a muchísimas organizaciones sindicales, al menos hemos construido ese mínimo para la construcción de esta mesa de implementación en donde el actor sindical no solamente tiene que estar, sino que tú no puedes al mismo tiempo estar en una mesa de diálogo y después estar al mismo tiempo tomando acciones que le impidan su constitución y organización. O sea, sé que esto es un proceso que está en desarrollo, pero son las condiciones como mínimas de garantías de una mesa en un sector también que hay que decirlo, a nivel de la industria también tienen una experiencia muy reciente de gremio, han tenido varias constituciones de gremios, todavía no están incorporados a las ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, entonces creo que también hay un proceso de constitución y que obviamente puede funcionar como cualquier proceso de diálogo y también puede no funcionar. Pero nosotros sí hemos estado acompañando los procesos de capacitación, formación y acompañamiento a todas las organizaciones sindicales que han estado en este proceso y en eso vamos a seguir por lo menos durante este año y medio. Yo creo que hay ciertos temas que nosotros vamos a abordar durante el 2025 que son claves, contratos, seguridad y salud en el trabajo, que esto a veces uno lo dice, uno lo piensa todo el rato en materia previsional o en materia de acceso a salud, pero la ley de accidentes y seguros y de enfermedades profesionales es una ley bien sui generis en Chile, donde todos los empleadores cotizan y la atención que tú tienes por un accidente laboral, y estos son trabajadores que se comprenderá que son muy propensos a tener accidentes laborales por las características que tienen, te cubre solidariamente. O sea, tú cuando caes en la ley de accidentes y seguros laborales, tu atención no depende de cuál es tu ingreso, sino que accedes a una mutual y te atienden de manera igualitaria por el accidente que tuviste y te prestan las prestaciones que se requieren. Entonces, ese va a ser un objetivo bien importante de avanzar en formalización y de acceso y de conocimiento a las leyes. Ahora, dicho eso, al menos nosotros también vamos a abordar, y eso lo estamos trabajando con la mesa una mesa que tenemos con Interior, materias de seguridad, el tema del arriendo de cuentas, son temas que vamos a tener que abordar. Hay empresas, ojo, que han logrado establecer mecanismos exitosos para evitar el tema de arriendos de cuentas. Entonces también hay cosas que las empresas sí pueden hacer y no simplemente decir, mira, es que así son las características del sector o asociarlo a un grupo particular por sus condiciones migratorias y otros. Hay acciones muy concretas que sí se pueden hacer. Entonces, creemos que en eso, y siempre hay que recordarlo, la ley obliga a ciertas cosas a las empresas. Disculpen que en esto sea tan enfático porque hay cosas que se resuelven con diálogo social, pero hay responsabilidades legales que no se han cumplido. Y creo que eso también es bueno ponerlo sobre la mesa para establecer cuáles son las condiciones mínimas que puede llevar adelante un diálogo tripartito. Finalmente, me gustaría quizás extender una invitación a Fair Work. Nosotros vamos a fin de mes, ahora en agosto, a iniciar esta mesa. Y quizás sería bien interesante que ustedes pudieran en alguna de estas sesiones exponer con mayor detalle los resultados. Va a estar sentada la industria, van a estar sentadas las organizaciones sindicales y esto también puede abrir un debate en relación a cómo están funcionando. Así que también la invitación a Fairworks a que nos acompañe en este proceso. Nosotros obviamente pendientes de los próximos informes, pero también es bueno que podamos ir avanzando en esta dirección, entendiendo que vamos a estar muy desafiados porque probablemente en 3, 4, 5 años más este tipo de trabajos, como decía Natalia, se sigan expandiendo y que esta expansión a propósito de las nuevas tecnologías opere, no es excusa para garantizar condiciones elementales de trabajo que en cualquier país se debieran garantizar.
Pero es al menos en eso lo que estamos y el 2025 va a ser bien decisivo en materia laboral, ya que va a ser el año en que vamos a tomar varias definiciones a propósito de estos procesos de evaluación que hemos estado haciendo y que este estudio y este estudio además todos los años por supuesto contribuye de manera muy significativa en esta dirección. Muchas gracias, subsecretario. Tenemos que ir cerrando, pero esto es lo que yo considero un seminario, una conversación exitosa cuando se generan vínculos y hay hasta una invitación. Así que te doy la palabra, Arturo, para que vean si van a aceptar la invitación y aprovecho de agradecerle a los invitados. Sí, muchas gracias por la invitación, subsecretario. Ahí estaremos. A mí me gustaría cerrar con un par de comentarios breves. El primero, que tiene que ver con aspectos metodológicos. El estudio que nosotros realizamos es un estudio independiente donde no tenemos ninguna relación comercial con las empresas que participan y quienes deciden participar en este proyecto nos proveen información de manera, o sea, sin ningún tipo de relación comercial, quiero decir. Y que es importante porque esta aproximación también ha permitido generar una conversación que tiene un interés académico, digo, que no tiene una agenda de otro tipo. Y esto mismo también en otros países ha permitido que se generen cambios en la industria y que se genere también una conversación que ponga el foco en quienes hoy día también están trabajando y desarrollando este tipo de actividades. También le quiero agradecer a las empresas que participaron en el estudio, que se abrieron a conversar con nosotros, principalmente la disposición de empresas como Cabify, como Pedidos Ya, la valoramos un montón y queremos seguir colaborando y ampliando esta conversación, como decía Natalia, el subsecretario, a los próximos trabajos también y otro tipo de plataformas que se están masificando. Este es un proyecto que se enmarca en una conversación más amplia que tiene que ver finalmente con el presente y futuro o evolución del trabajo. Así que nada, agradecer también a la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, que permite también que desarrollemos esta investigación, y a quienes han participado, a ti también, Angélica, por sumarte a la invitación, a Natalia, al subsecretario. Así que muchas gracias. Pueden descargar el informe, ya está disponible, lo pueden revisar en detalle, y comentarios y sugerencias, todo eso, ahí está nuestra información si nos quieren contactar. Y ahí está el informe ahí en el chat y también, bueno, en el Instagram de Fair Work y en el Twitter, así que pueden difundirlo. Muchas gracias, subsecretario, Natalia, y a los autores, por supuesto, del estudio. Gracias por la invitación y a todas las personas que nos han estado acompañando durante toda esta mañana en esta conversación sobre el futuro del trabajo y lo que está ocurriendo hoy día con las plataformas. Muy buenos días y que tengan un estupendo día feriado mañana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias.